El grupo 3 va a presentar el análisis del entorno para los negocios internacionales de Malasia. Para empezar, tenemos unos datos generales de este país, el cual su nombre oficial es Federación de Malasia. Su capital es llamada Kuala Lumpur y tiene una población aproximada de 34 millones de habitantes. Este país se ubica en el sudeste asiático, justo por encima del Ecuador, y limita con países como Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur y el Mar Chino. Antes de lograr su independencia, el 31 de agosto de 1957, este país ha pasado por varias llegadas migratorias como de China, India, Portugal, Holanda y Gran Bretaña, pues este último ha ayudado a que Malasia logre su independencia. El puerto Klang, al igual que el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, son los más concurridos de Malasia y también del sudeste asiático. El Banco Central de Malasia fue creado poco después de su independencia con el objetivo de crecimiento sostenible de la economía de Malasia. Ok. El entorno cultural de Malasia juega un papel importante en los negocios internacionales. En cuanto al idioma, el bahasa malayo es el idioma oficial, pero el inglés también se utiliza ampliamente debido a la importancia en los negocios. Además, hay una gran diversidad de dialectos e idiomas indígenas en el país. La religión también desempeña un papel significativo, siendo el Islam la religión oficial de Malasia, pero también se practican el budismo, el cristianismo, el hinduismo. Y es importante tener en cuenta los días festivos y festividades religiosas, ya que muchas personas suelen viajar cerca de estas fechas. En términos de gustos y preferencias de consumo, los malayos son exigentes y buscan productos de alta calidad, preferentemente naturales, orgánicos y ecológicos. También valoran el origen de productos y su impacto a la salud. La presentación y la marca son consideraciones importantes para ellos. Al realizar negocios en Malasia es esencial tener en cuenta ciertas características culturales. Se suele hacer negocios con personas de confianza, por lo cual es preferible tener contactos en Malasia. Además, se debe tener en cuenta los valores de cortesía y respeto hacia las costumbres y códigos locales. Es fundamental respetar las festividades religiosas y programar citas con anticipación debido a las posibilidades de vacaciones. Durante las reuniones se debe mantener un tono de voz moderado y demostrar interés por el negocio. La paciencia es importante ya que el proceso de negociación a veces suele ser lento. También es necesario ser flexible en cuanto a los precios y comprender la jerarquía cultural del país. En términos de dimensiones culturales, según Hofstede, Malasia muestra una aceptación de orden jerárquico, esto en la instancia de poder, y una sociedad colectivista. No se puede determinar una preferencia clara en cuanto a masculinidad versus feminidad debido a que ambos cuentan con 50 de puntos. Los malayos muestran una disposición para el cambio, esto es en adversión a la incertidumbre, y valoran tanto el pasado como el presente, orientación a largo plazo versus corto plazo. También tienen una actitud indulgente y disfrutan la vida. En resumen, el entorno cultural en los negocios internacionales de Malasia se caracteriza por la diversidad lingüística, la influencia de la religión, los altos estándares de calidad, los valores de cortesía y respeto. Es importante comprender y adaptarse a estas características para tener éxito en los negocios en el país. Gracias. En las características de la economía malaya hemos rescatado los siguientes indicadores que nos parecen los más importantes a analizar al pensar en realizar negocios con el país. El primero tenemos el PBI. Este se refiere al valor en dinero de todos los bienes y servicios producidos por un país dentro de su territorio. Como se puede observar en la tabla de Malasia, este tuvo una tendencia a crecer en los últimos años, con un descenso en el año 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Luego tenemos la inflación. Este indicador refleja el aumento general de los precios en una economía.
En la tabla podemos evidenciar que en el año 2020 hubo una inflación negativa o también llamada deflación. Esto puede significar una crisis económica o una oportunidad para aumentar el poder adquisitivo en el territorio. Como se puede ver, al año siguiente la inflación creció en un porcentaje mayor que en varios años. Por esto se puede decir que la deflación del año 2020 fue un síntoma de la crisis de la COVID-19. Luego, otro indicador que nos parece importante es el coeficiente de Gini. Este mide la desigualdad salarial en una economía. Esto quiere decir la diferencia en el poder adquisitivo de las personas. Y como se puede evidenciar en la tabla, la desigualdad salarial en Malasia está en tendencia a la baja, lo cual significa una mejora, pues la desigualdad se hace cada vez menor. Un acuerdo comercial importante que contamos con Malasia es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP por decirles en inglés. Este se dio gracias a un acuerdo fallido pasado en el que Estados Unidos no quiso participar. Luego de este, todos los demás países involucrados decidieron integrar un proceso para poner en vigor los beneficios que se habían hablado en el tratado anterior, que es el TPP. Y es así como nace el CPTPP. Gracias a ese tratado, aproximadamente 90% de productos peruanos pueden entrar a Malasia sin necesidad de pagar arancel, los cuales nos generan muchas oportunidades de negocios de exportación. Refiriéndonos a las exportaciones de Malasia, en 2020 el valor total de sus exportaciones en FOB fue de 234.050 millones de dólares. De ese total, los 5 principales productos exportados en el periodo fueron circuitos integrados monolíticos, aceites de petróleo o de minerales bituminosos, guantes de caucho vulcanizado, licuados, gas natural y aceite de palma y sus fracciones. Como podemos evidenciar en el gráfico, el sector que más dinero movió en exportaciones de Malasia fue de maquinaria e electricidad, seguido del de combustible y plásticos o caucho. Eso se debe a que en Malasia nació una empresa de lubricantes y fluidos funcionales para automóviles mundialmente conocida llamada Petronas. Y refiriéndonos a los socios comerciales de Malasia en exportación, tenemos a los siguientes 5 principales países, los cuales son China, en el que cuenta con una participación del 16,18% en las exportaciones, Singapur con una participación del 14,45%, Estados Unidos con una participación del 11,10%, Hong Kong con el 6,93% y Japón con 6,36%. Refiriéndonos a las importaciones, el valor total en CIF de Malasia fue de 190.405 millones de dólares. De este total, los 5 principales productos importados en el periodo 2020 fueron circuitos integrados monolíticos, aceites de petróleo de minerales bituminosos, partes de circuitos integrados y microestructuras electrónicas, aceites crudos de petróleo de minerales bituminosos, emisoras receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, televisión, etc. Como se puede evidenciar en el gráfico, el sector que más dinero movió en importaciones fue el de maquinaria y electricidad, seguido el de combustibles y plástico o caucho, y esto se debe a que en Malasia existe una tendencia a industrialización y necesitan materiales primas para estos procedimientos. Y refiriéndonos a sus socios comerciales en las importaciones de Malasia, se tienen los siguientes 4 principales países: China con una participación del 21,51%, Singapur con una participación del 9,20%, Estados Unidos con una participación del 8,72% y Japón con 7,69%. El índice de desarrollo humano es la medida del nivel de desarrollo de un país, tomando factores como la esperanza de vida, la renta, y esta se mide del 0 al 1. Los que tienen mayor valor son los que tienen mayor desarrollo. La tasa de desempleo de Malasia ha fluctuado en los últimos años, pero sigue siendo baja en comparación a los otros países. La tasa de natalidad de Malasia ha disminuido en los últimos años. Según el Banco Mundial, la tasa de natalidad de Malasia es de 15 nacimientos por cada 1000 habitantes en 2020. La esperanza de vida de Malasia ha estado fluctuando en los últimos años. El Banco Mundial nos dice que la esperanza de vida de Malasia en 2020 fue de 76 años. El crecimiento de la población. La tasa más baja de crecimiento demográfico de Malasia fue registrada en 2021, y a partir del 2018 al 2021 la tasa de población de Malasia ha ido disminuyendo. La densidad en el país no ha aumentado mucho, ya que se registra que ha ido aumentando
un habitante por kilómetro cuadrado cada año. El riesgo de pobreza. En Malasia ha ido aumentando con el transcurso de los años. El último registrado es en 2019 con un 8.4%. La tasa de mortalidad. Según vemos en las tablas, no ha tenido una gran variación con el transcurso de los años. Sin embargo, en 2021 aumentó un 1% respecto a los años anteriores. El ranking de felicidad. En el caso de Malasia, en el año 2018 quedó en el puesto número 35 y luego en los siguientes años fue bajando. En el 2022, que es el último registrado, quedó en el puesto número 70. La tasa de analfabetismo. La tasa de analfabetismo nos indica el porcentaje de personas que no saben ni leer ni escribir. En este caso, en Malasia es muy baja, alrededor de un 5%. Sistema político. Malasia en el año 1957 logra independizarse del Reino Unido. En el año 1963, con la unión de la isla de Singapur y las provincias de Sarawak y Sabah, logra conformarse Malasia. No obstante, en el año 1965 se independizó Singapur para pasar a ser ciudad-estado. Malasia por varios años estuvo gobernada por el Barisan Nasional, Frente Nacional, el cual es una coalición multirracial, y esto fue desde su independencia hasta el año 2018. Los partidos políticos de Malasia más importantes son la Organización Nacional de la Unidad Malaya, el Congreso Indio-Malayo y la Asociación Chino-Malaya, los cuales conforman el Frente Nacional. Estado. La forma de Estado de Malasia es una monarquía constitucional. Poder ejecutivo. Aquí encontramos al jefe de Estado, al sultán Abdullah, y al jefe de gobierno, el cual es Tan Sri Muhyiddin Yassin. Las elecciones en Malasia es rotativa y se elige cada 5 años al rey entre los herederos gobernantes de los 9 estados. Pasando al poder legislativo, acá encontramos al Dewan Negara, que es la Cámara Alta del Parlamento de Malasia o el Senado. Está conformada por 70 miembros por un periodo de 5 años. Estos miembros son elegidos de la siguiente manera. De las 13 asambleas legislativas estatales son elegidos 26 miembros y los 44 miembros restantes son designados por el rey. Dewan Rakyat es la Cámara de Representantes de Malasia y está conformada por 222 miembros. Su mandato tiene una duración de 5 años. El actual presidente de la Cámara Alta es Vigneswaran. Pasando al Poder Judicial, la cual está compuesta por la Corte Federal y está integrada por 2 tribunales superiores, por el Tribunal Superior de Malayo y el Tribunal Superior de Sarawak y Sabah. Asimismo, en Malasia hay tribunales religiosos, los cuales se rigen por la legislación estatal y son establecidos por la ley islámica. Índice de la percepción de la corrupción en el sector público. Malasia en el 2022 ha obtenido un puntaje de 47 puntos en el índice de la percepción de la corrupción, ocupando el puesto 61 de 180 países en el ranking internacional de la corrupción, publicado por la Organización de la Transparencia Internacional. Esto quiere decir que ha crecido la corrupción en el sector público de Malasia. Asimismo, se puede analizar que en los últimos 5 años no ha variado mucho su puntaje en la percepción de la corrupción, por lo que ha mantenido casi el mismo puesto en el ranking internacional, siendo el año 2019 con mejor puntaje de 53 puntos. Gasto público en salud, porcentaje del PBI. Según los datos obtenidos por el Banco Mundial, el gasto público ha ido disminuyendo en los últimos años, siendo en 2019 y 2018 el gasto en 3.76 y 3.71 respectivamente, y en el año 2020 fue de 3.7. De Estado para enfrentar el COVID. El rey de Malasia, al-Sultán Abdullah, declaró en estado de emergencia al país. Durante la COVID-19, Malasia tuvo 2 medidas que resaltan para contrarrestar la pandemia. La primera fue hubo restricciones de movimiento con toque de queda. El segundo fueron órdenes de control de movimiento.
es un enfoque más drástico para romper la cadena de infección de la enfermedad, donde se prohibió viajar, no estaba permitido las actividades sociales y se tenía que mantener distancia de 2 metros. Con respecto al entorno jurídico y legal, Malasia presenta un sistema jurídico de derecho mixto. Por un lado presenta el derecho civil y por el otro lado presenta el derecho islámico. En la intervención del Estado en los negocios internacionales, el Estado aplica el principio de territorialidad, es decir, la cobra de impuestos. Las principales leyes relacionadas al comercio comprenden el procedimiento de aduana, lo que es la inversión, reglamentos sectoriales y el registro de la empresa. Respecto al caso de exportación, hemos elegido como grupo al cacao como producto para exportar a Malasia. En específico, la partida arancelaria 180.100.1900, que corresponde a los demás cacao en granos enteros o partidos, crudos o tostados. Lo elegimos porque en los últimos años se ha incrementado la cantidad de dinero en las exportaciones de este producto hacia Malasia. Inclusive se ha evidenciado el aumento de las exportaciones en los años afectados por la pandemia del COVID-19. También, este es el segundo producto más exportado de Perú hacia Malasia en los últimos años, lo cual asegura su éxito como producto exportable al destino. En este mismo sentido, el cacao peruano es considerado un producto de calidad, sostenible y sano, gracias a la serie del NPT ISO 34101, que es el cacao sostenible y trazable. Esta razón hace que el grano de cacao peruano sea mejor visto que otros, pues las exigencias por productos de calidad y de producción sostenible son cada vez más demandados en el mundo. Y respecto a la vía de transporte a utilizar, usaremos la vía marítima, pues es la más utilizada para el transporte de granos de cacao, ya que según Veritrade, esta vía constituye el 100% de exportaciones de nuestro país hacia Malasia. Malasia es un país potencial para el comercio de cacao debido a su crecimiento en importaciones y su economía en expansión. Según el Observatorio de Complejidad Económica, las importaciones en Malasia han aumentado representando un porcentaje significativo de su PIB. En particular, Malasia importa polvo de cacao principalmente de Singapur, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. Malasia tiene una política estable y una economía en crecimiento, lo que la hace atractiva para el comercio internacional. Sin embargo, es importante respetar sus valores y costumbres, cumpliendo con sus requisitos y tiempos. El mercado interno de Malasia está en constante crecimiento, lo que brinda oportunidades de ganancia tanto a corto como a largo plazo. En cuanto al cacao, los malayos han mostrado una creciente preferencia por este producto debido a la disminución de la producción local. A pesar de ser uno de los principales productores de aceite de palma, prefieren importar cacao de otros países para así satisfacer su demanda. En resumen, Malasia es un mercado prometedor por el comercio del cacao, con un aumento en las importaciones, una economía en crecimiento y una demanda creciente de este producto. Para este proyecto de inversión se estará utilizando la teoría de Uppsala. Esta teoría se centra en el papel de adquirir conocimiento y experiencia mediante el proceso de internacionalización. Para ello es importante reconocer en el mercado en el que se va a incursionar. Se sabe bien que entre Perú y Malasia existen ciertas diferencias con el idioma y la cultura. Después de tales conocimientos adquiridos, se debería adaptarse al mercado. Esta teoría también destaca la importancia de la inversión. Una inversión inicial sería el estudio del mercado en este país, además de identificar los canales de distribución e ir aumentando la inversión a forma se tiene más conocimiento. Otro punto importante es formar alianzas estratégicas, puede ser con una empresa local, ya que esta te ayudará a conocer el mercado en que se piensa llegar. Y por último, al tener una presencia sólida en este mercado, se puede utilizar esta experiencia para incursionar en otros mercados de la región, para llegar a más países.